Interpretación capciosa. Yo creo, y ahora que lo reviso con un poco más de frialdad, me parece que el COVID salvó el capitalismo. El COVID salvó el capitalismo, porque desde la crisis de 2008, del problema este de los bonos podridos y la crisis inmobiliaria que tuvo Estados Unidos y la crisis de la bolsa, nos dimos cuenta que este modelo de, ¿sabes? Crony capitalismo o capitalismo de compas, capitalismo no potista, donde el Estado fondea y se endeuda para mantener la economía funcionando, que es prácticamente lo que pregó Estados Unidos y lo que hizo el neoliberalismo con toda Latinoamérica y a grandes rasgos en todo el mundo. No funciona, o sea, absolutamente no funciona, o sea, vean los números de endeudamiento, la verdad es que es terrible, ¿no? Para generar ese crecimiento económico y un desproporcional bienestar marginal en unas cuantas personas a costa del sufrimiento generalizado y el detrimento y el dolor de muchísimos otros de manera generalizada. O sea, tratando de entender una postura consecucionalista de cómo funcionan estos modelos, ¿no? Es que no es lo mismo lo que $1 extra le pueda dar de beneficio a Jeff Bezos versus lo que ese mismo dólar pudiera hecho de beneficio por la mamá soltera de 3 niños en Sudáfrica. Entonces, pues la verdad es que el neoliberalismo tendió a hacer una distribución muy nefasta, muy ineficiente de la gestión de recursos en la tierra. Entonces, por muchos sentidos, yo creo que también las guerras de Estados Unidos de alguna manera eran casi necesarias para mantener este modelo como en su funcionamiento. La hegemonía americana estaba altamente vinculada a la perpetuación del modelo neoliberal, lo cual pues ya se puso en jaque, y más bien lo único que vino como a salvar la inevitable caída de este pensamiento, o sea, se fijan, ¿a qué me refiero con la caída de este pensamiento? Creer en la meritocracia, creer en el sueño americano, todo se puede siempre, el pobre es pobre porque quiere, la ideología individualista, o sea, todos estos que son el conservadurismo, o sea, la moral cristiana, o sea, todos estos atributos ideológicos que como que sostienen la base sobre la cual se construye la idea de que el capitalismo, el neoliberalismo son la respuesta o son la mejor solución para nuestro estilo de vida, todos venían de bajada, todos venían cayendo. Entonces me parece que realmente a medida que se van desplomando todas estas bases ideológicas, queda solo lo evidente, o sea, lo real, que es, pues sí, los ricos se hacen mucho más ricos y los pobres se quedan pobres. Te tardas generaciones en tener movilidad social desde la base de la pirámide y hay muchos mantenidos en el pico de la pirámide que nacen en cuna de oro y no merecen lo que tienen y no trabajan y no aportan absolutamente nada a la humanidad. O sea, solo viven de los beneficios acumulados en generaciones anteriores, dado a las condiciones estructurales que les favorecieron. Entonces me parece que el COVID salvó el capitalismo porque, pues digo, lo que hizo fue otra vez endeudar los estados, inyecciones de capital al pico de la pirámide, o sea, le dio como un último respirón de vida, pero me parece realmente que está terminado. O sea, de hecho aquí voy a estar en desacuerdo con la lectura de Zizek porque Zizek lo puso al revés. O sea, Zizek dijo que el COVID fue el 5-point Heart Exploding Technique digo, no sé si vieron la película de Kill Bill, pero al final de la película de Kill Bill está no me acuerdo cómo se llama la personaje principal, pero esta, la güera, la principal, la bride, de hecho no tiene nombre, sí, la esposa o la bride, la novia, le hace un golpe de los 5 dedos en el corazón, luego una vuelta y un trancazo, que lo que hace a Bill es que si él se levanta de la silla, solo puede dar 5 pasos y después el propio ritmo cardíaco hace que su corazón se pare, ¿no? Entonces, sí se quiso el análisis de que el COVID fue el 5-point Heart Exploding Technique que le hizo el mundo al capitalismo, ¿no? En el sentido de hasta aquí llegaste. O sea, si sigues avanzando después de esto, vas a implotar, ¿no? En el sentido de la administración de recursos, la gestión de la riqueza, las desigualdades, la migración, el impacto ambiental, las enfermedades mentales. O sea, eran 5 puntos los principales del capitalismo, que eran como los límites del capitalismo que el COVID había marcado. Y yo al principio estaba sinceramente de acuerdo con la lectura, leí el libro de Zizek sobre COVID, entiendo muy bien su análisis sobre los 5 puntos límites del modelo, pero ahora que lo entiendo, o sea, y he estado leyendo un par de economistas brasileños que son desarrollistas o industrialistas, más bien, no sé cómo se diga exactamente en español, desenvolvimentistas en portugués.
que hablan sobre cómo realmente, si te fijas en los flujos de capital y en la necesidad y en los volúmenes de flujo de capital necesarios para mantener muchos de los sistemas económicos, la lectura es al revés. La lectura es, el capitalismo ya estaba en su último momento, o sea, ya estaba endeudado por todos lados, mal por todos lados, y más bien lo que pasó es que el COVID lo vino a salvar. O sea, el COVID vino a decir como que, bueno, nadie más hubiera permitido otra inyección de capital o otro plan de rescate tan grande para salvar el capitalismo, pero usamos el COVID como excusa para hacerlo.